este vídeo de colaboración con Hilatela te traigo una forma de hacer una camiseta súper fácil. Vamos a utilizar punto de jersey, que también se llama tela de camiseta, que es una tela que tiene ciertas dificultades a la hora de coserla. Así que además de lo que es el tutorial, de explicarte cómo se hace la camiseta, te voy a dar bastantes trucos y pequeñas cosillas que puedes hacer para que te resulte mucho más fácil. He elegido este punto jersey que me han imprimido en Hilatela. Sabes que puedes pedir el diseño que quieras, que te pueden imprimir lo que tú quieras, aparte de los diseños que tienen en la propia página web, puedes subir el tuyo propio. Como te decía, el punto jersey o tela de camiseta es un tejido elástico que además es blando, lo que dificulta su costura. Hay una buena noticia y es que no se deshilacha. ¿Ves que los bordes se hacen un rulito? Si estiramos se quedan así como en un rulito, pero no se deshilachan, aunque estiremos así, pues la terminación siempre queda bien. En este caso está cortada con unas tijeras de bastillar y por eso está en forma de zigzag, pero si cortásemos con unas tijeras normales tampoco deshilacharía. Para sacar las piezas que vamos a utilizar para hacer la camiseta, que en este caso es una camiseta infantil, pero puedes hacerla del tamaño que quieras, vamos a utilizar una camiseta que ya tenemos. Por eso te digo que si quieres hacerla a otro tamaño, pues simplemente coge una camiseta de otra talla. Este es el sentido del hilo de la tela. Este borde blanco es el orillo y entonces todo lo que va en este sentido es el hilo. Vamos a doblar en el sentido del hilo hasta tener más o menos el ancho. Esta es la camiseta que yo voy a utilizar de molde, entonces hasta que tenga más o menos el ancho de la camiseta doblada por la mitad, ¿vale? Esta camiseta está doblada por la mitad y me aseguro de que los lados no están enrollados, o por lo menos lo están lo mínimo posible, para poder cortar bien. Y voy a colocar la camiseta encima, con el doblez de la camiseta justo encima del doblez de la tela. Asegúrate de que no estás cogiendo el orillo, es decir, la camiseta que yo estoy utilizando llega hasta el borde sin llegar a la parte blanca, porque si no me quedaría en la camiseta un trozo blanco. Y voy a doblar lo mejor que pueda la parte de la manga para que quede el borde lo más fiel posible. De todas maneras, como son camisetas que son elásticas, porque el tejido lo es, pues si nos pasamos un poquito o nos quedamos un poquito cortos, pues tampoco pasa nada. Acuérdate de estirar bien las partes de los lados para que no nos haga rulo, sobre todo a la hora de hacer el corte. Y simplemente con el cúter rotatorio voy a cortar a 1 centímetro aproximadamente, pero como ves, bastante a ojo, alrededor de la camiseta. Ya tenemos una primera parte cortada. Esta sería la parte trasera de la camiseta, por eso le voy a mantener el cuello con la forma de la parte trasera del cuello de la camiseta. Ahora te voy a explicar cómo voy a cortar el cuello para hacer la parte delantera. Retiro todo este sobrante y vuelvo a hacer la misma operación de doblar, quitando bien los rulillos. Me falta un poquito. Y vuelvo a colocar la camiseta con el doblez justo encima de este otro doblez. Voy a estirar bien los bordes para no cortar mal por encima del rulo. Y una vez que lo tengo, voy a hacer el mismo corte de cuello que hice antes,
y a cortar también todo lo que es el cuerpo de la camiseta. Y una vez que la quito, me aseguro que tengo aquí, mira, ves, aquí me habían quedado un poco los rulillos, pues voy a juntármelos bien, a cortar bien el hombro. Y después voy a darle lo que es el escote saliendo por el mismo pico que salía el cuello antes. El tamaño del hombro tiene que mantenerse igual y el escote lo puedes hacer tan grande o tan pequeño como quieras. Voy a volver a doblar la tela para sacar las mangas. Y tienes que tener en cuenta que el doblez de la manga tiene que quedar en la parte de arriba. Voy a doblar un poco más porque prefiero que me sobre un poquito. El doblez alineado con el doblez de arriba de la manga. Y ahora simplemente voy a cortar por aquí. Y por aquí puedes darle el largo que quieras, si vas a hacerle dobladillo o si no le vas a hacer dobladillo, o si la quieres un poquito más corta, un poquito más larga. Y ahora lo que tenemos que hacer es una curva similar a esta, desde este punto de aquí arriba, me lo dejo marcado aquí con el cortador, hasta aquí abajo. Retiro la manga. Y así. Y ahora lo colocaré, esto mismo, ya no necesito la camiseta, esto mismo lo coloco aquí y lo corto justo al ras para que me queden las dos iguales. Y ya tengo cortadas todas las piezas de la camiseta. Para el cuello voy a utilizar este tejido que se llama tejido de puño. Es como si fuera también un punto jersey, pero acanalado, que cuando se abre pues tiene como si fuera un poquito de relieve. Lo puedes encontrar en mercerías o tiendas de tela especializadas como tejido de puño, y no lo voy a cortar todavía hasta saber qué tamaño de cuello voy a tener. Como te decía, ya tengo todas las piezas cortadas. Esta es la parte delantera, esta es la parte de la espalda, aunque no se ve muy bien porque aquí se hace un poco de rulillo, pero ves que aquí está cortada la parte de la nuca. Y aquí están las dos mangas que de momento las voy a retirar, porque el primer paso que vamos a hacer es colocar el derecho con derecho, la parte del frontal con la parte de la espalda, y vamos a encarar los hombros, uniéndolos bien por el piquito, y lo mismo en el otro lado, ahí. Y vamos a pasar una costura recta de lado a lado. Sujétate bien porque ves que enseguida se desmonta, sujétatelo bien con alfileres para que no se mueva de un lado y de otro, y puedes coser con una puntada recta normal. No hace falta que sea elástica, una puntada recta, un poquito larga y siempre una aguja para punto. Ya he cosido la parte de los hombros y me ha quedado hecho ya aquí el hueco de la cabeza. ¿Ves que como he utilizado una máquina normal, los bordes de los márgenes de costura no están remallados, ni están sobrehilados, ni nada? Lo podemos dejar así porque, como te dije antes, esto simplemente estirando se hace un rollito hacia adentro y no se deshilacha. Como te decía también antes, la costura es una costura normal, no es una costura elástica. La verdad es que, como es el hilo blanco, no sé si se ve muy bien, pero es una puntada media un poquito larga. Pero esta no es una costura que tenga que soportar tensión, entonces no necesito que sea especialmente elástico en esta zona. No he tenido ningún problema en coserla y no me hace ondas, porque lo que estoy haciendo es unir una tela con otra. Lo que da problemas más frecuentemente es hacer los dobladillos, por eso en este caso vamos a tratar de evitarlo, porque no vamos a hacer
los dobladillos con máquina recubridora ni con remalladora. Vamos a pasar a colocar las mangas y ves que tenemos aquí lo que es la forma de lo que es la axila. Entonces le he puesto un alfiler justo en el centro para que cuando lo abra tenga el centro marcado, y lo que tengo que hacer es alinear este alfiler con la costura que acabo de hacer, derecho con derecho, en este borde, y quito el alfiler para sujetar ambas piezas. Y ahora lo que tendremos que ir haciendo será ir cosiendo justo al borde. A mí no me gusta coger alfileres para este tipo de costura en concreto, y lo que voy haciendo es que según coso voy adecuando el borde de la parte de la camiseta a la parte de la manga hasta llegar al final. Voy a pasar a la máquina y así ves cómo lo hago. Voy a empezar justo desde el centro de la manga donde tenía colocado el alfiler y voy a dar unas primeras puntadas. Y según me vaya acercando a la curva, con la mano izquierda voy a ir adecuando un borde con otro para que queden siempre parejos. Para hacer el otro lado de la manga, una vez he terminado por ese lado, lo saco y vuelvo a empezar desde el centro de la costura, de donde empecé antes, pero hacia el otro lado, y siempre uniendo bien el lado de la manga con la parte de la axila de lo que es el cuerpo de la camiseta. Y así, igual que he hecho antes, hasta el final. Ya tengo cosidas las dos mangas. ¿Ves que no ha supuesto ningún tipo de dificultad? Que la costura no se ondea, simplemente con una aguja para punto jersey. Y que la única precaución que tienes que tener si tu máquina no tiene suficiente fuerza es que te hagas con un prensatelas de doble arrastre, aunque ves que yo lo he hecho con uno de los normales. Ahora lo que voy a hacer es poner el derecho con derecho otra vez para coser los laterales, y vamos a coser en cada uno de ellos. Tenemos que colocarlo bien y vamos a coser en cada uno de ellos desde la manga hacia la parte de abajo, en un lado y también en el otro. En este caso, como ves, si yo junto los bordes de las mangas, aquí me sobra un pico de la parte de la camiseta, o sea, de lo que es la parte del cuerpo. No sé si lo aprecias bien, como si la manga hubiera tenido que llegar hasta aquí. La manga está bien porque ves que la hemos cortado siguiendo exactamente la manga, y lo que ha pasado aquí es que yo he pronunciado demasiado este pico a la hora de cortar. Solucionado. Lo mismo voy a hacer en el otro lado. Como te decía antes, vamos a empezar justo por el borde de la manga, y lo único que me importa es que esté bien sujeto esta esquina de aquí, donde se une la manga con la parte del cuerpo. Voy a hacer un par de puntadas para rematar al principio y luego ya coseré normal. Al llegar aquí levantaré el prensatelas y lo volveré a bajar después de girar. Fíjate que siempre estoy cosiendo con el ancho de la pata y que solamente me he colocado alfileres en la esquina. Si quieres puedes colocar a lo largo de toda la pieza, pero yo me voy apañando bastante bien así, poniendo los dos lados juntos según voy avanzando, y recuerda siempre no ir estirando del tejido conforme coses. Ahora voy a cortar en la parte de abajo, simplemente con el cúter, para igualar todo el bajo. Como te he comentado antes, no le voy a hacer dobladillo, simplemente voy a
Voy a estirar y dejar que se haga este rulito. Habrá que rematarlo en las esquinas para que no se siga abriendo, porque como acabamos de cortar, le tenemos que hacer ahora un pequeño remate, pero ya ves que se hace un rulito hacia arriba y eso es lo que voy a utilizar de terminación. Lo mismo que aquí, aunque aquí no tengo que hacer ya remate porque lo hice antes, al no haber cortado, simplemente estirando en los bordes de las mangas se hace un pequeño rulito. Y ahora te voy a explicar cómo vamos a poner la parte del cuello. Para saber qué medida necesitamos del cuello, tenemos que medirlo una vez ya cosido, justo por el borde, evitando estirar porque si no falsearemos la medida. Entonces yo voy a medir primero la parte trasera, que son 19, y la parte delantera. La medida final, hasta el punto justo donde hemos empezado, son 42 centímetros. Es la medida que voy a utilizar para cortar la parte del cuello. Entonces mediré y en lugar de 42, que es el tamaño que tiene el cuello, le voy a dar un poquito menos, pues hasta 38. Le voy a quitar 4 centímetros, lo voy a colocar bien en perpendicular a la trama del tejido y corto ahí. Y lo voy a cortar también de ancho, porque no necesito que sea un cuello tan ancho, simplemente que sea así. Puedes hacerlo, por supuesto, todo lo ancho que quieras, pero yo creo que con 2,5 centímetros es suficiente. Lo tengo ahí en 2,5. Y listo, ya tengo el cuello preparado. Ahora lo que haré será colocar el derecho con derecho y en la máquina de coser voy a hacer una costura de esta manera y luego lo volveré a dejar doblado para empezar a colocarlo. Como ves, ya le he pasado esta costura y manteniendo los márgenes abiertos voy a doblar para que se quede de esta forma. Y este va a ser el aro del cuello. Ahora lo voy a colocar en la camiseta y para eso le voy a dar la vuelta. Y voy a poner la costura alineada con una de las costuras de los laterales, con esta por ejemplo. Y voy a sujetar con alfileres. Uno a cada lado de la costura. El doblez de la parte del cuello tiene que ir hacia adentro y lo que tenemos que alinear con el borde del cuello es la parte que queda abierta, es decir, donde están los dos extremos. Y entonces ahora voy a doblar la cinta por la mitad y un poquito menos, ya ves que esto es un poquito a ojo, lo voy a colocar en el otro lado, justo alineado con la otra costura. Y le voy a colocar otros 2 alfileres. Una vez tengo esto, coloco otro en el centro de la espalda y tomando también la medida del centro de esta parte que queda, lo colocaré en el centro del cuello. Aunque me sobre, aunque me haga bolsa por los lados, lo que tengo que conseguir es que me quede el mismo tamaño de bolsa, digamos.
Y ahora vamos a pasar a la máquina. Voy a empezar por una de las costuras de los hombros y voy a dar un par de puntadas al principio y después, cogiendo el siguiente alfiler, sujetando de ahí, voy a ir estirando hacia mí y a la vez un poco hacia atrás para que la máquina pueda ir avanzando correctamente. Cuando llego a este alfiler lo puedo quitar y coger de los siguientes, asegurándome siempre de que esté alineado el borde de la camiseta con el borde del cuello y manteniendo ahí la tensión a la vez que cosemos. Vamos girando el cuello. Al llegar a un nuevo alfiler, lo saco y de nuevo utilizo el siguiente para sujetar de ahí y estirar. Me vuelvo a asegurar de que toda esta parte está bien alineada. Y como ves, estoy cosiendo todo el rato estirando, pero con una puntada normal, no es una puntada elástica y el hilo también es normal. Al llegar al punto de partida, un poco de remate y listo. Como hemos cosido estirando la tela, ves que todavía permite que sigamos estirando. Recuerda que la puntada no era elástica, pero sí un poco tirando a larga. Ahora puedes hacer un sobrehilado en este borde, pero yo he elegido no hacerlo porque, como te he dicho desde el principio, se trata de tejidos que no se deshilachan. Si quisieras hacer un dobladillo, lo que te recomiendo es que utilices una puntada zigzag como esta. Siempre tienes que tener la precaución de no estirar la tela a la hora de hacer este tipo de costura y de tratar de que se mueva lo menos posible, para lo cual, si quieres, puedes sujetarla con alfileres. A mí este es el resultado que me parece más óptimo a la hora de hacer dobladillos, porque es lo que menos ondula la tela, aunque todavía se ve un poco que le da volumen. Si quisieras utilizar un dobladillo con puntada recta, fíjate que el resultado es bastante peor. Ondula bastante más y aunque al ser una puntada larga mantiene un poquito de la elasticidad, si es una parte como el bajo de la camiseta, por ejemplo, y nos aprieta un poquito a la hora de ponérnosla, esta costura, al estirar vamos a romper el hilo. Entonces es mucho más conveniente, si no tenemos máquina recubridora, que es la especial para hacer los dobladillos con este tipo de tejido, que utilicemos un zigzag para hacer los dobladillos. He aprovechado también para hacer el remate en las partes del final, que como antes hemos cortado, se había quedado por ahí abierto. El cuello ya está colocado y solamente queda darle la vuelta a la camiseta. El derecho es este, que ves que tiene el cuello más bajo por esa partecita de ahí. Y recuerda que no hemos hecho dobladillo precisamente porque los acabados, si no tenemos máquina recubridora, son un poquito, bueno, no son del todo buenos, entonces yo prefiero dejarle este acabado.
y utilizando tejido de puño para hacer la parte del cuello, el resultado es, como ves, súper bueno. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis tutoriales.